Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes viendo aquellas cosas que quieres hablar a nuestras vidas. Te rogamos que tú te reveles a nuestras vidas. Estamos necesitados de ti. Te pedimos que tú proveas una fresca revelación de tu palabra a nuestras vidas el día de hoy. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el capítulo 8 de Levítico. Estamos entrando a la segunda parte del libro de Levítico. En la primera parte hablábamos acerca de los sacrificios y rituales externos en los que un israelita podía ser santificado, ¿no? Pero ahora entramos a la segunda parte del capítulo 8 al 10, en donde habla acerca del sistema sacerdotal como tal. Entonces, sistema de sacrificios y ahora sistema sacerdotal. Ahora, en esta sección es diferente al capítulo anterior, porque el capítulo anterior habla de indicaciones para los sacerdotes acerca de sus funciones. Pero ahora, en este capítulo, es tiempo de que los sacerdotes sean consagrados para que inicien su servicio en el tabernáculo, cosa que no había pasado antes. Solamente habían instrucciones acerca de cómo tenían que servir, pero ahora empiezan su servicio. Entonces es muy emocionante. Ahora empieza la acción en Levítico. Ahora, en Éxodo 29, Dios ya había mandado a Moisés consagrar a los sacerdotes que habrían de servir en el tabernáculo. Así que este capítulo solo registra que Moisés obedeció de acuerdo a todo lo que había sido mandado en el verso 5, 9, 13, 17, 21, 29 y 36. Vamos a ver este coro que dice, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Okay? Y prácticamente es una copia de Éxodo 29. La diferencia es esa. Allá son indicaciones, aquí es simplemente una constancia de que Moisés obedeció. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a empezar a leer la primera parte, ¿no? Pero, sí, cierto, se me estaba pasando algo importante. En Éxodo 29, solamente déjame leerte el primer versículo para hablar del propósito de este capítulo. En Éxodo 29, verso 1 dice, esto es lo que les harás para consagrarlos para que sean mis sacerdotes. Todo esto que vamos a estar leyendo en Levítico tiene este propósito. El propósito era consagrar a los sacerdotes. ¿Qué significa consagrar? Significa santificar. Pues, me quedé igual. ¿Qué significa santificar? Pues consagrar. No es cierto. Significa apartar para él a los sacerdotes, para sus propósitos, para su voluntad. Eso es lo que va a hacer con los sacerdotes. Así es que, regresando ahí a Levítico, ahora sí. Dice el verso 1 del capítulo 8. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y, ¿qué dice? Los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa. ¿Cómo dice ahí? Como Jehová había mandado a Moisés. Verso 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Y roció sobre él el altar 7 veces. Y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Jehová había mandado a Moisés. En estos primeros 13 versículos comenzamos a ver la consagración de Aarón y sus hijos. Entonces, la primera parte que vemos aquí es del verso 1 al 5, donde Jehová manda a Moisés traer a Aarón y sus hijos y también traer todo lo necesario para consagrarlos.
y también manda a reunir a toda la congregación. En primer lugar, yo cuando estaba estudiando me puse a ver dónde decía que tenía que llevar carneros y todo esto. Entonces, acuérdate, estos sacrificios de los que habla ese capítulo no están en Levítico, están en Éxodo 29, ¿ok? Ahí es donde Dios le mandó a Moisés el ritual de la consagración de Aarón y de sus hijos, ¿ok? Entonces no los vas a encontrar en Levítico, en Éxodo 29. Ahora, es un acto público, muestra que Dios quiere que todo el pueblo reconozca que el sacerdocio es puesto por Él, por Dios. Y también muestra otra cosa, que Él ha elegido a una familia, no a un pueblo, no al que quiere, sino Él ha elegido a una familia que es Aarón y sus hijos para que lleven a cabo esta función. ¿Qué nos habla esto a nosotros? La semana pasada mencionamos primero de Pedro 2:9, ¿te acuerdas? Y dijimos que los creyentes en Cristo, el cristiano el día de hoy, ha sido hecho por Cristo real sacerdocio, ¿te acuerdas? Somos sacerdotes de Jesús. Él nos constituyó sacerdotes. Ajá. En la sección anterior del capítulo 7, vimos indicaciones o pautas para ejercer ese sacerdocio. Pero esta sección, ¿sabes qué nos muestra? Que si el día de hoy somos algo, somos sacerdotes, es por hechura y obra de Dios. No es por nosotros. Es algo que Dios hizo posible. Él hizo posible que fuéramos santos, consagrados, apartados para Él. Y en eso nos vamos a enfocar todo el día de hoy. Del verso 6 al verso número 13, habla de lo primero que hace con Aarón y con sus hijos. ¿Qué hace? Los hizo acercarse y dice que los lavó con agua. ¿Okay? Entonces, aunque Moisés no era sacerdote, él se encargó del ritual por mandato de Dios y al mismo tiempo como representante del Señor en esta única ocasión. Quien realmente los consagró no fue Moisés, sino Dios. Solamente es un representante Moisés. Ahora, ¿qué hacen? Los lava primeramente, lavamiento. Como te había dicho anteriormente, la purificación ritual era algo muy importante y nadie se podía acercar a un Dios santo estando en un estado de impureza. ¿Te acuerdas? Entonces el agua limpiaba ritualmente al sacerdote y le habilitaba para entrar al lugar santo. Además, los sacerdotes no se lavaban a sí mismos, sino que Moisés los lavaba, ellos solamente se sentaban y ahora sí que Moisés los bañaba por completo. Y era la única vez en la que se aprecia esto en el sacerdocio. ¿Okay? Ahora también algo importante, ponte en las chanclas de Aarón. Imagínate que Moisés te dice, a ver, pásale Aarón, tú y tus hijos. Muy bien, y está toda la congregación. ¿Okay? Bueno, pues ahora quítate tu ropita. Vamos a bañarte, enfrente de todos. O sea, dices, no inventes, ¿en serio? Sí, bueno, no se dan detalles, no se sabe si lo sumergían en una pila de agua o algo, pero lo que sí es que es un acto público. ¿A quién le gustaría tener algo así? O sea, ya de por sí en el bautizo dices, ay, qué pena, bueno, pero ahora que te bañen públicamente, o sea, es vergonzoso, ¿estás de acuerdo? Pero eso habla de una cosa, habla de que el lavamiento implicaba la humillación pública. No puede haber limpieza sin humillación personal. De aquí podemos desprender algunos puntos importantes para nosotros. El que nos limpió para que podamos servir como sacerdotes es Dios. Y lo hizo de algunas maneras. En el Nuevo Testamento nos habla al menos de 3. Número 1, por el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5:25. ¿Qué significa? Que fue la palabra de Dios la que en un principio, cuando comenzamos nuestra vida cristiana, Él nos lavó con esa palabra. ¿Y a qué palabra se refiere? Al Evangelio. El Evangelio fue la buena noticia de Dios que al creerla nosotros nos limpió nuestro corazón. El Evangelio, la buena noticia de Cristo, el hecho de que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó, nos limpió. Y ahí comenzó una serie de limpieza continua, ¿no? Pero todo empezó en un momento cuando creímos en Jesús. Nos limpió con el Evangelio, pero también, ¿sabes qué? También dice en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de, ¿qué dice ahí? De la regeneración y por la renovación en el Espíritu. ¿Qué significa? También nos lavó de otra forma, nos lavó a través de la regeneración. ¿Qué es esto de la regeneración? Es lo que Jesús decía en Juan 3, un nuevo nacimiento, darte un nuevo corazón, una nueva identidad, hacerte una nueva criatura. Esa es la regeneración. Y ni lo anterior ni esto, o sea, el hecho de que Dios nos haya lavado con la palabra, ni esta acción de ser regenerados es una acción que tú y yo hicimos, sino que es una obra de Dios. Jesús nos lavó con su palabra, el Espíritu nos lavó regenerándonos, nos hizo ser nuevas criaturas. El Espíritu Santo nos dio vida nueva, es una obra del Espíritu, no nuestra. Y hay otra tercera forma en que nos lavó. En Apocalipsis 1:5 dice que al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, sea toda la gloria por siglos de los siglos. Habla de Jesús, que Él nos lavó ¿con qué? Con su sangre. Obviamente habla de su sacrificio. Su sacrificio, al creerlo, es lo que nos limpia de todo pecado. Pero todo lo que te estoy leyendo es para que entendamos esto, que es una obra de Dios y no nuestra. Nosotros no lo hicimos. Nosotros no fuimos capaces de volvernos santos ni de limpiarnos, sino que fue Dios el que nos lavó. Y gracias a eso podemos servirle el día de hoy. Pero no es una cosa que nosotros nos ganamos. ¿Y cómo fue? Pues ahí en Hechos 15:9 dice que Jesús nos purificó nuestros corazones por la fe en Jesús. Dice ahí, purificando por la fe sus corazones. Cuando tú y yo creímos en Jesús, es ahí donde fuimos lavados en sus corazones. Y es ahí donde comenzó Dios a hacer una obra de consagración en nuestras vidas. Ahí donde nos empezó a apartar. Yo me acuerdo cuando recién fue a esta iglesia que te platico ahí en Apatlaco, ¿te acuerdas que te conté que ahí recibí a Cristo? O sea, a partir de ese momento ya nunca fue igual. Dios empezó a quitarme de cosas y a quitarme a mí de un chorro de problemas y de cosas en las que estaba metido. Seguramente en tu vida ha pasado así, algo, ¿verdad? Así es el Señor, ahí empezó su obra de santificación, pero fue algo que Él hizo. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Ahora yo quiero solamente decirte lo siguiente. Si el día de hoy tú estás lleno de pecado en tu corazón, quiero decirte que el único que puede limpiar tus pecados es Jesús. Tú no puedes limpiarte a ti mismo. Tú no puedes hacer una obra de pureza en tu corazón. A ver cómo le haces. Agarras una esponja, le echas jabón y te la tallas así. No, o sea, no se puede. ¿Cómo limpias tu corazón? No es algo que tú puedes hacer. Es algo que solamente Jesús puede hacer en tu vida. Y quiero invitarte para que le permitas a Jesús que Él sea el que limpie tu corazón. ¿Qué tengo que hacer? Desgraciadamente hay un paso que tienes que hacer. Exponer tu corazón ante Jesús. Porque si es necesario reconocer eso, Señor, soy un pecador. Necesito tu perdón, la verdad. O sea, sí, la verdad he hecho cosas malas. Que yo sé que me mereciera el castigo tuyo, Señor. Yo me acuerdo de cuando recibí a Cristo fue muy vergonzoso. No sé si te pasó a ti también, pero ya sabes, las clásicas iglesias cristianas, ¿cómo somos, verdad? Somos bien así, quién sabe cómo. Dicen, a ver, ¿quieres creer en Jesús? Levanta tu manita. Y tú dices, bueno, de eso no tengo tanto tema, ¿no? Y levantas tu mano. Pero luego cuando te dicen, bueno, ponte de pie, dices, oye, espérate, todos se van a dar cuenta de la lacra que soy, espérate. Pero pues como ya alzaste la mano, ya de por sí te están viendo, pues ya ni modo. Te levantas y ellos todos son así, ¿no? Y de repente dice el pastor, pásale al frente y tú trágame tierra. O sea, ¿para qué vine? Neta, eso fue lo que yo pensé. ¿Para qué vine? Ya sabes, el perrito del meme, ¿no? Mejor me hubiera quedado en mi casa, mejor me hubiera visto el partido de fútbol, qué vergüenza, qué oso, ¿no?
De seguro el pastor ya sabe todo lo que hizo, o sea, todo eso, ¿no? Pararme para mí fue exponer mi corazón delante de toda la iglesia, delante de Jesús, y fue difícil, en verdad. Pero ¿sabes qué pasó después? Cuando caminé hacia el frente, me empezó a caer el 20 de que Jesús estaba perdonando en ese momento mis pecados. Y la vergüenza fue consumida por la gracia tan hermosa que Jesús derramó en ese momento. ¿Me explico? Y de repente ya no era como qué vergüenza, era gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo no hice nada para buscarte. Tú me trajiste aquí, hasta mandaste allá a esta persona para ir por nosotros a la casa y me trajiste. Y todo fue borrado por completo. Y por eso yo quiero invitarte. Sí, implica confesar públicamente que soy un pecador y que necesito el perdón de Dios y no es cómodo. Pero, ¿sabes? Vas a hallar el perdón de Dios. Si tú el día de hoy estás acá y aún no has sido lavado por Cristo de tus pecados, el día de hoy Cristo quiere lavar tus pecados, pero es necesario que reconozcas que necesitas el perdón de Dios. Y Él quiere perdonarte esta tarde. ¿Okay? Ahora, otra cosa, familia, también a los sacerdotes aquí en el texto dice que tenían una vestimenta. Y esto muestra públicamente a la congregación que Dios está otorgando o confiriendo a Aarón y a sus hijos la función de sacerdotes. Al portar esta vestimenta era eso, ¿no? Él es el escogido. Pero aparte también, el sacerdote al portar la vestimenta estaba representando a Dios en toda su santidad y justicia delante de todo el pueblo. Después, ponte del lado del pueblo. Imagínate de repente a un hombre que estaba junto contigo en la mañana tomando un café. De repente lo ves ahí con una túnica totalmente esplendorosa, perfecta, detallada, carísima. De repente lo ves y dices, ¿qué onda con eso? ¿Qué va a hacer? ¿Qué clase de Dios es el que va a adorar a este hombre? O sea, su Dios ha de ser un Dios santo y perfecto y puro. Y esa es la idea. El sacerdote al portar la túnica representaba al Dios santo y justo que tenemos. Y también otra cosa. Al ser tan bella la túnica, reflejaba la hermosura y la honra que significa ser su sacerdote. Todo esto, ¿por qué lo decimos? Una cosa más. Y ahí aparecen las distintas partes de la túnica, pero no vamos a decirlas con detalle el día de hoy. Échate Éxodo 29 ahí en el canal de YouTube. Pero está la túnica de abajo, el cinto, el manto, el efod, que ya es como tal la vestidura externa, azul. Y luego es un pectoral, que es un cuadro con piedras, el urim y tumim, que son dos piedras usadas para realizar juicios en Éxodo 28, la mitra, que es un turbante que tiene una placa de oro, que es santidad a Jehová. O sea, es una túnica totalmente fuera de lo común, está gloriosa, hermosa esta túnica. Pero creo que todo esto nos lleva a pensar lo siguiente. El creyente también ha sido investido, no con una túnica física, sino que ha sido investido con la justicia de Dios. ¿Sabías eso? ¿A qué me refiero? Me refiero a lo que dice Romanos 3:21. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este pasaje lo que enseña es que somos pecadores, no tenemos ningún mérito para ser tomados como sacerdotes, nada que ver. Pero lo que hizo Jesús al creer en Él fue darnos su justicia. Es lo que conocemos como la justificación. En vez de verte como un hombre pecador privado de la presencia de Dios, te ve como un hombre justo que puede acercarse a Él. Eso es el vestido de la justicia. Y si tú has creído en Jesús, tú y yo hemos sido revestidos con esta vestimenta de la justicia. Es una metáfora hermosa. Te ve como si fueras tan perfecto, tan glorioso como ese sumo sacerdote, como Jesús, ¿no? Y te permite entrar a su presencia. Tú sabes, si tú has creído en Jesús, eso ha hecho Dios. Pero otra vez, no ha sido algo que tú hiciste, es algo que Dios hizo contigo. Tú y yo nunca nos hubiéramos ganado el derecho de que Dios nos viera así, jamás. Es algo que Dios hizo, Él te quiso ver
como si fueras justo, aunque ya sabes cómo somos, ¿verdad? Te quiso ver con amor y el día de hoy te ve así, perfecto, sin mancha, impecable, te ve glorioso, te ve como el objeto de su amor, te ve como si siempre hubieras cumplido la ley, como un perfecto obediente, te ve así, así te ve Jesús, como un justo, así te ve Jesús el día de hoy, si tú has creído en Jesús. Otra cosa, también nos enseña este pasaje que si nos vistió con su santidad y justicia, es para que representemos eso. Pero es algo que Él hizo posible. Tú y yo no podríamos llegar a representar a Dios en este mundo si Él no lo hubiera hecho en nosotros. Es una obra también que Él te permite hacer. En Efesios 4:24, lo dijimos la semana pasada, decía, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero mi punto es algo que Jesús hizo posible. Ajá. Entonces eso me lleva a mí, ¿sabes qué? A valorar lo que tengo. Al hecho de que ser sacerdote no es cualquier cosa, ¿verdad? No es cualquier cosa. Tú y yo somos esos sacerdotes y es valioso. Que Dios nos haya apartado para Él es algo honroso, es algo hermoso. ¿No es hermoso el hecho de que te considere su sacerdote? El hecho de que te permita tener comunión con Él todos los días de tu vida, ¿no es algo hermoso disfrutar de su presencia? ¿No es algo honroso en el sentido de que no nos los mereceríamos jamás en la vida? Eso ha hecho contigo y conmigo. Ahora, cuando estaba estudiando esto, yo pensaba, bueno, ahorita te lo digo más adelante, ahorita me recuerdas, en las ofrendas. Hay una tercera parte que dice la unción, lo ungió. ¿Qué significa esto de ungir a Aarón y a sus hijos? Significaba apartar algo para un uso exclusivo. Cuando alguien tocaba con el aceite, bueno, ungía así con aceite algo, lo apartaba para el uso exclusivo de Dios en el tabernáculo. Entonces aquí unge el altar del holocausto y también unge al sacerdote. Ahora son de uso exclusivo para Dios. Un comentario dice, al ser rociado el altar ya no era solamente un fogón y Aarón ya no era solo un hombre, era un sacerdote de Dios. Entonces, ¿qué habla todo esto? Lo que dice que nos puede hablar de nuestras vidas es que, ¿sabes? Así como Aarón y el altar fue ungido y ahora son de Dios, tú y yo hemos recibido la unción del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que el aceite representa al Espíritu Santo. El creyente, cuando cree en Jesús, entonces recibe la presencia del Espíritu en su vida. Ajá. Tú tienes al Espíritu de Dios si has creído en Jesús. Primera de Corintios 1:21 lo dice, ¿no? El que nos ungió es Dios, ¿no? Con su Espíritu. Ahí lo lees, ¿no? Pero es lo que dice. Y muestra que Dios ahora nos identifica como suyos. Tú y yo ahora estamos hechos para ser de Él, para sus propósitos y para su voluntad. Entonces, esto es algo que también hizo posible Dios. O sea, yo me pongo a pensar en que yo no podría participar de sus planes, de su servicio, de sus propósitos. No podría hacerlo por mis propias fuerzas. Es algo que Dios nos regaló y que muy pocas veces digo que luego lo aprovechamos, lo menospreciamos. ¿Así? ¿Y cómo? Pues nada más que simplemente no ejercemos la función que tenemos como sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? Interceder por los demás, hablarles de Cristo, reflejar la gloria de Dios. No lo hacemos. Y ahí nos damos cuenta que no valoramos lo que Jesús nos permitió como privilegio. Entonces esto nos lleva a valorar y a decir, no, pues sí, tienes razón, Señor, voy a aprovecharlo porque es algo que no tiene cualquiera. Ninguno de los que está afuera, que no conoce a Cristo, tiene ese privilegio, pero tú sí. Ahora, una conclusión de toda esa sección es que el hecho de ser apartados es en principio una obra de Dios. Él nos limpió, Él cubrió nuestra injusticia con su justicia, Él nos dio su espíritu para que vivamos completamente dedicados a Él. Nos cubrió con su justicia y santidad para representarle y nos dio su espíritu para identificarlos como suyos para sus propósitos y su voluntad. ¿Okay? Es la primera parte de este texto. Pero vamos a la segunda parte que son las ofrendas. El verso número 14.
Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó las demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza, los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto en olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y lo puso sobre el óvulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el óvulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan con aceite y un hojaldre, y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del cardero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. La segunda parte habla de que después del lavamiento y la investidura y la unción, vino las ofrendas correspondientes para el inicio del sacerdocio. Y aquí menciona 3 ofrendas. Primeramente, la expiación por el pecado, versos 14 a 17. La segunda fue el carnero del holocausto, versos 18 al 20, y el carnero de las consagraciones, que básicamente es igual, del verso 22 al 29. ¿Pero qué muestra cada una de estas cosas? Bueno, primeramente, la ofrenda de la expiación por el pecado. El agua, cuando el sacerdote era lavado, pues sí, lo limpiaba ritualmente, pero no le eximía del castigo por los pecados que había cometido antes. Por eso tenía que haber un sacrificio y debía ser ejecutado porque Dios es un Dios justo. Así que los sacerdotes tenían que poner la mano sobre el animal. De esa manera simbólicamente se transferían al animal y el animal era ejecutado en su lugar. Entonces el sacerdote era libre del castigo. Pero esto nos habla algo importante. Nosotros podemos estar dedicados al Señor porque alguien pagó el costo para hacerlo. Cristo cubrió todos nuestros pecados con su sangre. Además, el altar no solamente fue santificado con aceite, sino también con sangre. Y la sangre se ponía en los cuernos del altar y el resto era derramado en los pies del altar. Y eso nos habla de que Jesús derramó su sangre en esa cruz que fue su altar, digamos así. En esa cruz derramó su sangre. Así como el altar era santificado y todo lo que tocara era limpio, el sacrificio de Cristo en la cruz purifica cualquier pecado de nuestras vidas. Y la grosura era lo mejor del sacrificio y era ofrendada a Dios al ser quemada por completo. Al darse lo mejor a Dios, lo peor del sacerdote era cubierto. ¿Se entiende eso? De igual manera, la grosura, ¿sabes qué representa? Representa lo mejor de Cristo, que es su justicia, su gloria, ¿no? Su justicia, más bien su justicia, la cual cubre por completo nuestro fracaso espiritual. Es decir, Dios ya no ve nuestro fracaso, sino que ve la justicia de Dios como algo grato para Él. Ahora, cuando estaba yo estudiando esta parte, me clavé en algo que quiero solamente enfatizarte, familia.
yo me puse a pensar, o sea, está padre ser el sacerdote. A todos nos gustaría ser el sacerdote, sí. ¿Por qué? Porque el sacerdote solamente se sentaba, ya lo lavaban y todo, y sí, como que está medio vergonzoso, pero bueno, después te ponían la túnica, te vestían de una manera maravillosa, tenías el privilegio de participar de un sacerdocio inmerecido, todo súper bonito, y después Moisés ahí lo ves matando y matando animales, y después trae las ofrendas y las ofrece, y tú nada más estás así. Oye, qué increíble está esto, ¿no? Está todo muy fuerte aquí lo que está pasando, pero tú nada más estás viendo. Y en todo eso yo me puse a pensar, pobre de Moisés. O sea, en verdad. O sea, Moisés estaba embarrándose las manos de sangre. Moisés estaba trabajando arduamente para que este sacerdote pudiera ser consagrado al Señor. Él sacrificó, él mató, él degolló, él despedazó en trozos. Él estaba lleno de sangre. Yo estaba pensando en esto, que tú y yo somos como ese sacerdote. Estamos solamente aquí sentaditos, pudiendo apreciar la obra de Dios en nuestras vidas y viendo cómo Dios quiere usarnos y nosotros nos toca la parte bonita. Pero Dios es como este Moisés. Él ensució su sangre, sus manos, con la sangre de su hijo. Él entregó a Jesús para ser crucificado por nuestros pecados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Él mismo lo hizo. A él no le tocó la parte bonita, a él le tocó pagar el precio. A él le tocó la sangre, a él le tocó el sacrificio, el trabajo arduo, a él le tocó todo por nosotros. Y te lo digo ¿por qué? Porque esta sección creo que nos muestra mucho algo. Nos muestra que si somos sacerdotes el día de hoy, que tuvo un precio alto para que tú y yo disfrutáramos de lo bonito que es servir al Señor, de lo bello y hermoso y honroso que es servirlo todos los días de nuestras vidas, pero no fue sencillo. A él le tocó todo lo difícil, todo lo amargo, todo lo duro a él. Ahora, esto me confronta demasiado a mi familia, porque de repente uno empieza a quejarse con cualquier tipo de sacrificio mínimo en la vida, ¿no? Ay, bueno, es que usted quiere medio del solazo a la iglesia. Digo, no lo digo por ninguno de ustedes, ¿verdad? Pero de repente por cualquier detalle mínimo y sacrificio mínimo, híjole, ya. Para nosotros es como, no, Señor, en verdad me estás pidiendo que te obedezca en eso. No, Señor, es un sacrificio muy grande. ¿Neta? O sea, me autoconfronta porque yo pienso, ¿cuánto me quejo de mínimos sacrificios que Dios me pide cuando Él fue realmente el que hizo todo, el que entregó todo, el que murió, el que sufrió? A mí me pide solamente que lo ame y lo obedezca, es lo único. Y le sirva todos los días de mi vida. Y sí me confronta. Pienso, Señor, perdóname. O sea, ¿cómo he sido de ingrato que me quejo por estos mínimos sacrificios cuando a ti realmente te costó la vida? Y entonces digo, ya no me voy a quejar, Josué. Ya no te quejes porque la queja simplemente es perder de vista todo lo que él hizo, ¿no? Que a él sí le costó, familia. Piensa en eso cuando hay algo difícil que te cuesta trabajo en tu vida cristiana. Piensa que a Cristo le costó más. Bueno. Ahora, algo que también quiero decirte en el verso número 18 al verso número 21 y hasta el 29, son dos holocaustos. Quizá hace la distinción simplemente por el hecho de que en el primero enfatiza la ofrenda quemada. Y quizá representa la muerte del sacerdote porque ya nunca más va a volver a ser la persona que es, ahora es un sacerdote. Murió a su vida pasada. Y el segundo enfatiza la idea de que es consagrado o dedicado totalmente a Dios y habla de una vida totalmente nueva para servir a Dios dentro del tabernáculo. Entonces, ¿qué es lo que veo aquí? ¿No? Lo que veo es que a través de su sacrificio hemos muerto en nuestra vida pasada y ahora la vida de Cristo actúa en nosotros. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, es decir,
A través de su muerte y resurrección, tú y yo también morimos y ahora somos nuevas personas dedicadas completamente a Dios. En verdad, es una realidad en tu vida. Has muerto. ¿Sí sabías? Ya fuiste, ya moriste. La vida que ahora tienes en Cristo es nueva. Y se trata de que Cristo viva su vida en ti. De eso se trata, de que le sirvas a Él y solamente a Él. Ahora, algo muy interesante. Esos sacrificios, después del sacrificio, ¿notaste que manchaban de sangre el lóbulo, los pulgares derechos? Qué cosa tan más extraña, ¿verdad? Pero ¿qué significa esto? ¿No? La sangre puesta en el sacerdote muestra el principio de Levítico 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. ¿Qué significa? Que la vida del sacrificio estaba sobre el sacerdote consagrado. Es precisamente eso. Es decir, para que tú y yo pudiéramos servir al Señor como sacerdotes, necesitábamos tener vida, la vida de Dios obrando en nosotros. Y eso lo hizo Dios a través de su muerte y resurrección. ¿Ok? Entonces, démonos cuenta, es Cristo obrando en nuestras vidas, realmente Él está viviendo a través de nosotros, qué increíble, y está obrando a través de nosotros. Una conclusión de toda esa sección es la siguiente: ser apartados para Cristo es un regalo de gracia, permíteme reenfatizarlo de esa manera. Ser un sacerdote es un regalo de gracia. Ser apartado para Cristo es un regalo de gracia que ni tú ni yo nos merecíamos jamás. Y tuvo un costo muy alto. Su ofrenda ahora nos habilita para que nosotros podamos presentar nuestra vida en ofrenda como olor fragante a Dios, ¿no? Si Dios te ha dado este privilegio, dale, bro. Deja que Cristo viva su vida en ti. Deja que Él obre poderosamente en ti, a través de ti. Deja que Él manifieste su amor a través de ti, su gracia, sus misericordias, su favor. Deja que Él obre en ti. Ajá. Es un gran privilegio y Dios quiere hacerlo a través de ti. Déjate. Dejémonos, dijo aquel, ¿verdad? Bueno. Y todo lo que hagamos ahora en Cristo es olor grato. Eso es algo maravilloso. Pensar que, neta, cualquier cosa que hago para el Señor es algo grato para Él. Yes, sí, sí lo es. Porque no es uno, es Cristo. Y eso es grato para Dios. Y último punto, familia. Vamos a la tercera sección, que es ya como tal la ceremonia pública. Y vamos al verso número 30. Dice, luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. O sea, los volvió a ungir. ¿Qué marca esto? Marca el inicio de su ministerio. Mientras la unción de los primeros versículos significaba la consagración, eso significa como el acción, ¿no? Es arráncate, o sea, ya ponte a servir. Ajá. Entonces, simplemente pensando en eso, es como, hey, a lo mejor lo has dejado para mañana. No, pues cuando yo esté listo ya me voy a poner a servir al Señor. No, si ya creíste en Cristo, ya dale, brother, sírvele a Cristo. ¿Ah? Ahora, también, lo primero que tenía que hacer el sacerdote era esto, verso 31. Dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo, Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan, lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis de día y de noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis. Porque así me ha sido mandado, perdón. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Finalmente, Moisés unge a Aarón y a sus hijos rociándolos con aceite y con sangre. Ajá. Entonces te decía, esto marca el inicio de su sacerdocio.
Pero lo primero que debían hacer es comer un caldo de res. Eso es lo que tenían que hacer. Ahí dice, hiervan la carne. Bueno, es caldo de carnero, ¿no? De carnero más bien. Entonces tenían que cocinar eso en una olla, llevársela dentro del tabernáculo y comer en la presencia de Dios. Ahora dices, ¿a quién no le gusta comer, verdad? Y un caldito, o sea, sí te lo echas, ¿verdad? Entonces, qué delicia, qué delicia, qué delicia. Pero aparte era en la presencia de Dios y eso todavía lo hace más delicioso. Lo que Dios está invitando a Aarón y a sus hijos es, sí quiero que me sirvas, sí quiero que hagas muchas cosas para mí, pero antes, yo quiero que siempre estés conmigo. Quiero que tengas comunión perpetua conmigo. De hecho, el número 7, que dice que tenían que guardarse 7 días, habla que tenían que estar 7 días totalmente en la presencia de Dios. Expresa eso. Juan 15, 6 y 7 dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces la sección del capítulo 15 de Juan habla de cómo Jesús anhela tener comunión con nosotros. Y es exactamente eso. Una comida expresa eso, comunión, ¿no? Expresa unidad. Todo lo que te comes ya ahora es parte de tu cuerpo, ahora es uno con tu cuerpo, ¿no? Y eso expresa, cuando tú, la idea de siendo sacerdote, tú comías delante de Jehová, era ser uno con el Señor, tener una comunión con Dios. Eso es lo que quería Dios del sacerdocio. Uh-huh. Y es eso Jesús, diciendo, hey, yo soy como un tronco y tú eres como una rama, yo quiero que siempre estés pegado a mí, que estés unido a mí. Sí, familia, esto es importante para nosotros porque ¿cuántas veces descuidamos lo más importante por el montón de cantidad de actividades que hay que hacer todos los días? ¿Mm? Incluso pueden ser actividades que sean en pro del evangelio, ¿no? Pero lo más importante que Dios quiere es que tú siempre estés con Él. Que tú tengas una comunión con Dios para siempre, total, plena, con tu Dios. Entonces, eso es bien importante. Nunca descuides tu relación con Dios por las actividades que tengas que hacer, por muchas que sean. Tu tiempo con Dios es lo más importante para ti y para el Señor también. Él quiere estar contigo, quiere que disfrutes en su presencia. Que pueda estar con Él, deleitándote del alimento que Él te da. ¿Okay? Eso es lo que Él quiere. Entonces, nunca descuides tu tiempo devocional. Nunca descuides tu relación con Dios. Nunca descuides tus tiempos de oración. ¿Vale? Es lo más importante. Ahora, también vemos que hay alguna advertencia aquí, porque dice en el verso 35, que si ellos se salían del lugar santo, entonces morirían. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿verdad? Entonces no podían irse a ningún otro lado, tenían que quedarse con Dios 7 días completos. Y eso está muy interesante porque también Jesús lo dijo en Juan 15. En el verso número 7 dice, el que en mí no permanece será echado afuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Está muy interesante. Si alguien no quiere tener comunión con Dios, le pasa como a ese pámpano. ¿Qué pasa cuando cortas una rama de un árbol? Si no la reinjertas, se muere, se seca, se muere. Y es lo que pasa con el creyente. Si uno rehúsa tener una comunión con Dios, le va a pasar lo que a las ramas se empiezan a secar poco a poco. Primero dejas de dar fruto, para empezar. Después ya no tiene ningún nutriente. Después se empieza a secar, después se empieza a morir. Y al final muere. Y esta es una advertencia para nosotros. La comunión con Dios no solamente es algo deleitoso, es algo necesario. A veces yo digo, pues es que no quiero. Pues no es que quieras, es que lo necesitas, brother. Es como la comida. Es que no quiero comer. Pues sí, pero si no comes te nos vas, ¿no? Entonces, ¿sabes? Es bien importante que tú entiendas que es necesario. Hay veces en que tenemos esta bulimia o anorexia espiritual y eso solamente se remedia con empezar otra vez a probar
de los nutrientes de la rica savia que te provee el tronco. Y es lo mismo, es venir otra vez a probar. Y cuando ves a probar de Jesús otra vez, sí es cierto. ¿Dónde he estado? ¿Qué he estado probando? Necesitas venir al Señor. Necesito venir al Señor. Entonces, pero un punto más. Esta comunión, familia, no es algo que tú y yo propiciamos o logramos o obtenimos, ¿no? O obtenemos, lo que sea. Es algo que Dios hizo posible. No solamente es algo necesario, es un privilegio. Aprovecha el privilegio que no cualquiera tiene. Muchos allá afuera desearían alguna vez poder encontrar a Dios. Y el día de hoy nosotros tenemos comunión con Dios. Y es algo que Dios te regaló. Disfrútala, aprovéchala, valórala. ¿Vale? Entonces, para terminar, ¿qué vimos hoy, familia? Vimos que somos sacerdotes y todo esto fue gracias a Cristo. Él nos consagró, es una obra que Él hizo en nuestras vidas, ¿verdad? Él Él pagó el precio para que tú y yo pudiéramos ser sacerdotes a través de su ofrenda de su cuerpo. Y Él ganó el privilegio que nosotros tenemos el día de hoy de ser uno con Él, de tener comunión con Cristo. ¿Qué te parece si oramos para darle gracias al Señor Jesús? ¿Va? Señor, te damos muchas gracias porque todo eso que estamos leyendo es algo que tú obtuviste por nosotros. Ayúdanos a valorarlo, apreciarlo y aprovecharlo. Gracias por haber muerto por nosotros para ganarte en nuestros corazones. Ayúdanos pues a servirte, amarte, estar contigo. Y también te pedimos perdón por aquellas veces que no lo hacemos, que menospreciamos este gran regalo, Señor. Te pedimos que ahora podamos rectificar y que tú obres en nuestras vidas y podamos ahora servirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Gracias, Señor. Así como estás con tus ojitos cerrados. Al principio dije que si tú querías ser lavado de tus pecados, hoy es el día. Si tú nunca has sido lavado de tus pecados, me refiero a aquellos que no son creyentes aún, pero a lo mejor Dios está tocando la puerta de tu corazón y yo simplemente quiero extenderte la invitación. Si tú quieres que Jesús lave tus pecados, el perdón de pecados en tu vida, quiero decirte que Jesús te puede perdonar si tú reconoces tu necesidad de perdón. ¿Hay alguien aquí que quiera ser perdonado por Cristo? Puedes levantar tu mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa invitación es para aquellos que por primera vez están acercando a Él, ¿verdad? Pero increíble. ¿Alguien más? ¿Quieres que Jesús perdone todos tus pecados? Que te lave por completo tu corazón para que puedas entonces acercarte a Él y servirle. ¿Hay alguien más? Bueno, ahora quiero ir un paso más allá entonces. Si no hay nadie más, ¿seguros? Okay. Hoy es tu oportunidad, ¿eh? Él te quiere saciar de bendiciones, ¿no? Él te quiere perdonar todo lo que has hecho. Si levantaste tu mano, ponte de pie. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Gloria a Dios. ¿Alguien más? Qué increíble. Si te levantaste de tu silla, simplemente te quiero decir que Jesús es bueno. Te ama, te perdona tus pecados y Él ya pagó todo en esa cruz, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué increíble. Nosotros no queremos nada de ti. Simplemente decirte que Dios te quiere perdonar. Eso es lo único. ¿Ah? Pero es necesario que se lo pidas. Dile con todo tu corazón, Señor Jesús, esta tarde te quiero pedir perdón por todos mis pecados y te pido que tú me limpies mi corazón. Y el día de hoy creo que tú pagaste con tu vida todo lo que yo he hecho mal. Y te entrego mi vida y te entrego mi corazón. Y decido creer que tú, Señor Jesús, moriste por mí, resucitaste por mí. Y el día de hoy recibo la vida eterna y el perdón de pecados. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no les damos un aplauso? No,